Y ahora tenemos a una invitada que va a contarnos su experiencia en el mundo del audiolibro. Ella es una escritora y académica chilena. Su nombre es María José Navia y le damos la más cordial bienvenida a esta conversación. Ahora, María José, ¿cómo estás tú? Gracias Hola, por haber aceptado la invitación. hola Santiago, no, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre feliz de hablar de audiolibros. Lo sabemos y por eso justamente es que te extendimos esta invitación para conversar un poco sobre tu experiencia. Y lo primero que nos gustaría preguntarte es, ¿cómo llegas a los audiolibros? Tiene dos momentos mi llegada a los audiolibros porque parte desde muy pequeñita. Ujú, Mi abuela materna grababa libros para ciegos para una fundación y cuando grababa aprovechaba también de grabarme algunos libros infantiles a mí cuando yo era chica. En esa época ujú, eran cassettes y ella me regalaba el cassette y me regalaba el libro y entonces yo lo iba escuchando y mi primer acercamiento entonces a la literatura fue a través de la voz de mi abuela y a través de esos cassettes antes de aprender yo misma a leer. Y perfecto. eso fue de muy pequeñita, pero luego, más adelante, mucho más adelante, cuando vivía en Estados Unidos, yo creo que alrededor del 2010, hace ya unos Ujú, 12 años, estaba haciendo el doctorado en Georgetown, en Washington, D.C., y ahí me di cuenta de que el audiolibro era algo muy cercano. Mis profesores, por ejemplo, para cuando manejaban por mucho rato en carretera, iban escuchando audiolibros y ujú, podcasts y otras cosas. Entonces estaba muy integrado como en la vida cotidiana y ahí me volví a acercar a los audiolibros. Porque allá era fácil comprarlos, en Amazon además existe la posibilidad de cuando uno compra un ebook agregarle la voz, y entonces uno tiene ujú, el texto y puedes activar la voz para que te vaya leyendo y si quieres un rato leer tú misma, lo apagas y lo sigues eh, leyendo tú. Y entonces me gustó ujú, mucho ese formato y me permite además leer cuando no podría hacerlo con mis ojos, ¿no? Me permite leer con ujú, los oídos cuando no podría leer con los ojos, o sea, cuando voy conduciendo, cuando uno va caminando, cuando estoy ujú. doblando la ropa, o sea, para mí es algo muy cotidiano la lectura en audiolibros. Perfecto. Oye, y claro, todas esas tecnologías además que se han ido desarrollando en torno a la experiencia del audiolibro, a la experiencia, decimos, inmersiva de la lectura a través del oído. ¿Por qué querías tener tus obras en audiolibro? Porque cuando tuve este redescubrimiento de los audiolibros ya como persona adulta, empecé a tratar de evangelizar a lectores diciendo Ujú, lo increíble que era. A mí me gusta mucho, sobre todo, leer audiolibros que son narrados por sus propios autores. O sea, encuentro como un placer o un disfrute especial de saber cómo el propio autor o la propia autora de un libro se imagina que su libro es leído. Me gustaba mucho ujú, eso. Y también hay otras versiones en las que tienes a actores o actrices muy famosos o a muy buenos locutores haciendo las voces. Entonces, quería que más gente los conociera ujú, y justo me tocó sacar un libro a mí en Chile que se llama Lugar y pensé, no puedo ser, como dicen en Chile, padre gatica, que es un dicho para ajá. los amigos argentinos que dice, padre gatica es predica pero no practica. Entonces yo decía, no puedo decir, vivan los audiolibros, son fantásticos, pero cuando me toca a mí como autora publicar un libro es solo en papel, ¿no? Mm, O solo texto para ser leído con los ojos. Entonces claro. ahí fue la primera vez que dije, no, yo quiero empezar con los audiolibros también. Y para Ujú, ese libro en particular, un amigo mío que se llama James Tate, que también le gustan mucho los audiolibros, él tiene una productora que se llama Leo Lento, y nos unimos fuerzas para grabar ese primer audiolibro mío, que fue el ujú, audiolibro del lugar, que no se vendía por separado, sino que tenía un código, uno te entregaban un código QR cuando uno compraba el libro y entonces ujú. lo podías bajar y lo narraba yo. Y luego de eso quedé muy feliz con la experiencia y ya para mi siguiente libro, Kintsugi y una música futura, grabé con aquí el estimado Santiago aquí presente de Audiobook y grabamos los dos libros, uno para la plataforma Script y la otra para la plataforma Storytel. Y entonces me importaba que mis libros existieran también en ese formato porque mucha gente que audio leyó, por decirlo así, Ujú.
lugar, le Ujú. gustó mucho la experiencia. Muchas personas me decían, yo hace tiempo que no agarraba un libro, pero esto lo iba escuchando cuando iba camino al trabajo y entonces se le volvió muy, muy, muy grato y también lectores que me decían, lloré con tal cuento porque para mí fue distinto escucharlo con tu voz que cuando yo lo leía con los ojos. Pasaron cosas muy Mm. lindas con los audiolibros. Entonces, me gusta y me parece que los libros deberían estar de todas las maneras y todos los formatos que permitan que más lectores se puedan acercar a ellos. Entonces, para mí es importante que todos mis libros tengan versión audiolibro y ojalá todos los libros lo tuvieran. Bueno, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en el idioma español, ¿cierto? Que hay todavía un catálogo bastante reducido de audiolibros y por eso es que estamos haciendo esta experiencia de comunicar las bondades, de seguir esta evangelización, como dices tú, ¿cierto? En torno a este formato, las posibilidades que entrega y también la gran experiencia que es para personas, por ejemplo, con alguna discapacidad visual o personas ciegas que se puedan acercar a la lectura a través de la voz. Bueno, tú ya nos contaste de tu experiencia narrando audiolibros y, y algo atisbaste ahí de la recepción de tus lectores y de tus lectoras. Cuéntanos cómo fue para ti, ya como autora, el que reconocieran tu voz, por ejemplo, y que determinadas historias pudieran calar, ¿no?, en la experiencia de los lectores. Para mí es muy lindo. Además, me pasa algo raro porque yo soy muy tímida, entonces me cuesta acercarme a veces a las personas. Entonces es muy raro pensar que yo, que soy más bien tímida y no me acerco tanto, que haya lectores escuchando mi voz, ¿no? Que yo sea la Ujú, que les está contando la ujú, historia. Y, 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 y es bonito, es muy bonito saber eso, que uno pueda ir acompañando no sé, el camino al trabajo de alguien, ¿no? Que yo pueda estar acompañando a alguien cuando está solo en su casa con mi voz. Y, y una cosa que no mencioné antes, que para mí el tema de la voz es súper importante incluso en mi proceso de escritura y de revisión. Yo ujú, cuando escribo mis cuentos, cuando los termino, antes de imprimirlos o corregirlos en la página, en el computador, yo los grabo en mi teléfono y los edito de oídas. ujú, Entonces, siento que de alguna manera que mis lectores puedan acceder a mis obras en formato audiolibro, también los hace acercarse también a ese proceso creativo, o sea, de que es a través mm. de la voz para mí. O sea, para mí existen mis cuentos primero como voz, antes de como el libro físico, ¿no? O sea, desde el Mira. manuscrito antes pasa. Entonces siento que es como abrirle una ventanita también a una intimidad distinta. Ujú. Insisto, ha sido un proceso precioso y yo espero que todo lo que escriba hacia adelante pueda seguir saliendo en audiolibro. No sé si siempre podré grabarlos yo, a mí me encanta la experiencia, me siento así como artista pop, es como el momento, como que estuviera cantando ahí en el estudio cuando estábamos con Santiago, me gusta mucho, mucho la experiencia. Eh, insisto, he tenido muy buena recepción. En Chile también existe algo que se llama Biblioteca Pública Digital, donde también Ujú, están mis libros en formato de audiolibro, entonces ha permitido que más gente también pueda acceder a ese formato. Y yo creo que hay mucho prejuicio sobre los audiolibros ujú. y hay que irlos como desafiando y venciendo de a poco, porque a mí me parece que son una maravilla, no para que reemplacen al libro en papel, yo creo que todos estos formatos conviven y responden a Coexisten. distintos momentos, exacto. Yo creo que Mm, coexisten y que si la meta de uno es que los libros puedan ser leídos por las personas que quieren leerlos, mientras más formatos haya disponible va a ser mejor, porque no es solamente gente con algún problema a la vista, como dice mm, Santiago, que por mm. supuesto obviamente para ellos partió en un primer momento el formato audiolibro, ¿cierto? Era para personas que tenían algún tipo de discapacidad visual, pero la verdad es que hay personas que se concentran mejor por el oído que mirando, hay personas que por sus sistemas, realidades de vida les sale más fácil escuchar, ¿cierto? Una Mm. historia que estarla leyendo con los ojos, entonces creo que responde también a eso, las diferencias que tenemos todos como lectores y en distintos momentos de nuestras vidas también. Y claro, está muy alineado con los cambios tecnológicos, ¿no? Y esta vida acelerada, llena o sea, con muy poco tiempo disponible para poder leer y para poder hacer muchas cosas. También es una posibilidad de acercarse a nuevas audiencias que están
efectivamente alejadas un poco de la lectura, que lo perciben como algo antiguo, ¿no? Y que están muy cerca de sus celulares y que por lo tanto, a través de esa experiencia, la interacción con una aplicación y con este audio, ¿no? Pueden conectar con estas historias. Em, la última pregunta que tenemos para ti, María José, es ¿qué sugerencia, cierto, darías a los editores, particularmente a los editores que están en esta feria de editores acá en Buenos Aires? Bueno, de todas maneras que se acerquen al formato del audiolibro, primero para conocerlo, o sea, para pensar en hacer ellos o ellas sus propios audiolibros, para conocerlo, conocer cómo funciona, cómo se accede a ese, como dices tú, todas las tecnologías, es tan fácil a través del teléfono o de una tablet, un iPad, ¿cierto? Poder acceder a los audiolibros. Entonces, ver bien cómo funciona el tema de las voces y luego poder siempre pensarlo cuando contratan un libro para publicarlo, que siempre exista la opción del audiolibro. Hay tantas, insisto, hay tantas plataformas distintas donde están disponibles, también está Bookmate, hay un montón de otras más con las que yo no he trabajado, pero hay muchas plataformas, son de fácil acceso. Para uno como escritora, si quiere narrar, yo encuentro que es una experiencia así transformadora, que uno agradece mucho. Es como tener un momento muy íntimo con tu propio libro, el volver a leerlo, te hace volver a pensarlo de otra manera, porque de pronto unas decisiones que uno tomó cuando te toca leerlo es distinto. Me pasaba a mí que yo a veces incluyo pedacitos de canciones y me acuerdo haber estado ahí contigo y pensar, tengo que cantar, ¿cómo lo digo? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Cómo incluyo ciertas cosas en esta versión? Y también si es que la autora o el autor no quiere grabar su propio audiolibro, también hay personas profesionales ahí como Santiago y tantos más que se dedican a esto y le da esta nueva vida. Yo creo que eso es muy lindo, o sea, pensar que los libros siempre tienen muchas vidas, pero yo creo que la vida del audiolibro es muy especial, tiene esa intimidad y a veces se piensa que, no sé, que no hay interés o que son demasiado difíciles de hacer, y yo creo que esos también son otros prejuicios que hay que derribar o que toma muchísimo tiempo. Son algunas horas ahí encerradas, pero es muy manejable, es fácil de hacer e insisto que los beneficios son tantos, o sea, el poder acercar el trabajo de una a todas las personas que se quieran acercar a él. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con el primer audiolibro, con Lugar, que un amigo me decía, le voy a pasar el código, el de su propio libro, a un amigo que también que es una persona ciega, porque decía, en general, las personas ciegas muchas veces pueden acceder a muchos audiolibros en español de textos clásicos, o sea, Claro. El Quijote, eso sí están en YouTube, están en todas partes, pero cuesta más tener acceso a literatura contemporánea, literatura reciente en audiolibro. Por esto mismo, porque muchas editoriales independientes son las que publican esos autores y esos textos, y a veces Exacto. esas independientes no son las que apuestan por el formato audiolibro. Entonces, me parece súper importante, porque también hace que más personas puedan acceder a la literatura contemporánea, lo que se está escribiendo ahora. Más inclusivo. Entonces, no sé, insisto que cuando quieran me pueden invitar a que les diga toda la bondad de los audiolibros. Yo los disfruto mucho como autora, pero también como lectora. O sea, es uno de los formatos en los que yo leo, y me parece que hace que uno aprecie la literatura también de otra manera. Bueno, María José, creo que hemos abordado así un panorama respecto de la experiencia que tú como escritora has tenido con los audiolibros. Y sin duda es una experiencia, no sé si única, pero bastante original, digamos, en el contexto de autores y autoras que hemos podido conocer particularmente en editoriales independientes, ¿no? Las grandes editoriales muchas veces han hecho esas producciones con los propios autores o ya tienen eh, su esquema de producción de audiolibros. Justamente son los temas que estamos tratando en estas conversaciones, en estas charlas que estamos compartiendo en la FED
Buenos Aires 2022. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Te deseamos lo mejor y espero que nos volvamos a encontrar en el estudio. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a los que estén viendo este videito. Ojalá se animen a acercarse a los audiolibros. Listo.